El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se angelica dicta eleantur nostra delicta. Amén. Jesús hace 2 preguntas hoy en el Evangelio. La primera es: ¿quién dice el mundo, la gente, que soy yo? Y la respuesta es bastante obvia hoy día. El mundo dice que Jesús no es nadie. Punto. Es uno más, no nos interesa y no hay que preocuparnos. Y Jesús hace una segunda pregunta, porque el mundo es un mundo pagano, el mundo que vivimos es un mundo que no cree en Dios. Y la segunda pregunta está dirigida a sus discípulos, es decir, a nosotros. Y es la misma pregunta. Bueno, ¿y tú quién dices que soy yo? Y hoy día, pues, en un país como el nuestro, que tiene 80% de católicos, por lo menos, la respuesta debería ser una respuesta católica. Sin embargo, vivimos en un país y en un cristianismo distinto, muy típico al cristianismo relativista. Y cuando hoy Jesús le pregunta a los católicos, a nosotros, miembros de la Iglesia, desde el cardenal, el obispo, el cura, la monja, el religioso, el laico, el casado, el soltero, lamentablemente escucha respuestas extrañas. Y entonces, cuando Jesús pregunta: ¿quién soy yo para ti?, hoy día encontramos unas respuestas escalofriantes. Tú eres uno más, todos se salvan, la Iglesia no es la única salvación, vale todo, hay que modernizarnos, hay que construir la Iglesia, somos en el fondo una ONG que reparte alimentos. Y entonces uno dice: oye, pero esta no es la respuesta de Pedro. Pedro le dice: tú eres el Mesías. Pedro no le dice: no, vamos a rezar con otras confesiones religiosas porque todo vale. Eso no dice Pedro. Pedro no dice: no, nosotros somos, y tú eres un repartidor de alimentos, como si fueses Greenpeace. No. Pedro le dice: tú eres el Mesías. Sin embargo, hoy día la Iglesia habla de todo, de la ecología, de los pobres, del enfermo, pero no habla de Cristo, no habla de la verdad. Y entonces hoy la pregunta de Cristo, dirigida a nosotros, ¿tiene la misma respuesta que Pedro? ¿O tiene una respuesta al cristianismo a mi manera? Yo vivo mi fe a mi manera. Y claro, presentamos a un Cristo que es una especie de flaco pelucón. Probablemente los mayores
Yo no lo he visto, pero los mayores han visto esa película Jesucristo Superstar de hace N años. Bueno, eso es una herejía, un bodrio, una basura, pero es lo que se cree de Cristo, que es una especie de flaco simpaticón marihuanero que le cae bien a todos y que todo lo permite, y que cuando tengo algún problema voy ahí para sentirme bien y cuando me genera problema lo descarto y lo tiro a un costado. Pues bien, resulta que esa pregunta necesita una respuesta. ¿Quién es Cristo para ti? Y esa pregunta se la hace Jesús hoy día al Papa, al obispo, al cardenal, a mí, a los curas, a los religiosos, religiosas, a ustedes. ¿Quién soy yo para ti? Es un examen. Y salimos aprobados o jalados. No hay un tema intermedio. Y resulta que el examen hoy día tiene preguntas muy específicas. Y es muy bonito tocar siempre la llaga. La pregunta de la postura de la Iglesia frente al comunismo que hoy gobierna este país. Es una pregunta interesante. ¿La Iglesia ha respondido? Los obispos han salido a decir, oye señor, un ratito, ¿el comunismo es malo en todas sus facetas? Me pregunto, ¿dónde está la respuesta a la pregunta de Cristo cuando durante todo el año pasado, en medio de la pandemia, se ha promovido la ideología de género y el aborto? En vez de dar de comer a los pobres, en Manchay el gobierno no existía, porque se llenan la boca de los pobres, pero no hacen nada. Entonces uno dice, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta cuando Cristo pregunta, oye, ¿quién soy yo para ti? Y durante un año le decimos, no, tú no eres importante, así que no voy a misa, porque no necesito los sacramentos. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti cuando se muera Abimael Guzmán ayer? Porque claro, hoy día uno ve todas las portadas de los periódicos, todas, y todas son condenatorias. Que se vaya al infierno, malévolo, ciertamente es un delincuente criminal terrible. Pero él es el prototipo del comunista. Ese es el comunista. Ese es el caviar. Así que todos los que se rasgan las vestiduras tendrían que entender que ese es el comunismo. A eso lleva siempre esa ideología. Cuando alguien quiere camuflarla, hay que ver siempre lo más dramático. En la Iglesia, en los años 60 y 70, se promovió algo llamado la teología de la liberación marxista, que decía literalmente, por supuestos curas y obispos que evidentemente son infiltrados incluso dentro de este país, que el marxismo era el camino que debía seguir la Iglesia Católica. Destruyó a la Iglesia hasta el día de hoy. Y hoy día, claro, sale todo el mundo a decir, ¿qué tal monstruo? Bueno, a ese monstruo, señores, Jesús quiere redimirlo. Dios quiera que se haya muerto perdonado. Yo no lo sé, pero Él ha venido a salvarlo también, Cristo. Y tú me dirás, no, pero es un monstruo que es imperdonable. Muy bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tú has dicho, aunque sea una vez en tu vida, que estás de acuerdo con el aborto? Pobre chica, que aborte. Muy bien, el aborto ha matado en el mundo, solamente en 20 años, más niños inocentes que todas las guerras mundiales. ¿Tú no eres un terrorista de la juventud y de los niños cuando promueves el aborto? ¿O tú te crees mejor que otros? ¿O tú crees que no necesitas el perdón de Dios? ¿O tú crees que tus pecados son menos graves que los de los otros? Un solo pecado, dice el catecismo, que nos haga morir sin arrepentimiento nos lleva al infierno. Y por eso es interesantísimo lo que hoy sucede en el diálogo de Jesús con Pedro. Porque Jesús, ¿qué le dice? Oye, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? No, que tú eres el Mesías, perfecto. Y les dice, bueno, yo voy a morir en la cruz. ¿Y qué le dice Pedro? De ninguna manera. No. Ese no es el cristianismo que nosotros queremos. Nosotros queremos un cristianismo que sea de otro tipo, de otra manera. Tú no puedes morir, tú no puedes sufrir. Y Jesús le dice una frase interesantísima. Quítate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres
y no como Dios. Y hoy día el cristianismo muchas veces piensa como los hombres y no como Dios. Hoy día el cristianismo se ha vuelto una ONG que reparte alimentos. Eso no es el cristianismo. Hoy día el cristianismo se ha vuelto un cristianismo donde todos nos tenemos que agarrar de las manos porque toda religión vale. Eso no es el cristianismo. Hoy día el cristianismo se ha vuelto un cristianismo que dice, no, hay que dialogar con el mundo porque hay que construir una iglesia más moderna. Todo el que te diga tenemos que construir una iglesia, no lo escuches, porque no es de Dios, sea quien sea. Hoy día el cristianismo es, yo hago lo que me da la gana. Yo puedo ir a misa por televisión y vale. Eso no es el cristianismo. Hoy día el cristianismo te dice que se vaya al infierno Ismael Guzmán. Ese no es el cristianismo. Tú puedes inventarte lo que tú quieras. Pero el cristianismo de Cristo es un cristianismo que no es agradable a los oídos del mundo, que hace lo que el mundo no haría, que hace lo contrario. Y tú me dirás, ¿y cómo puedes probarme que verdaderamente el cristianismo, Cristo, es la respuesta, el Mesías, el único que puede darme lo que necesito? Por una razón fundamental, la cruz. Y es muy bonito el vínculo entre el Evangelio y la primera lectura. La primera lectura es la lectura que leemos el Viernes Santo, que se llama El Cántico del Siervo Sufriente. Y miren, voy a leer la lectura de hoy, no trae el pasaje completo, voy a leer un extracto y dice así, haciendo una profecía 700 años antes de lo que Cristo va a vivir en la cruz. Y ustedes escuchen para que vean lo preciso de la profecía con lo que Cristo vive en la cruz. No tenía apariencia ni presencia humana, era despreciable, deshecho de los hombres, varón de dolores, como ante quien se oculta el rostro, despreciable. Y con todo eran nuestras dolencias las que llevaba, nuestros dolores los que soportaba. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y el Señor descargó sobre él la culpa de nosotros. Fue oprimido y se humilló y no abrió la boca, como un cordero degollado, como una oveja que es llevada al matadero, no abrió la boca. Por las heridas de su pueblo ha sido herido. ¿Tú sabes lo que vale tu pecado? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has hablado mal de alguien? ¿Alguna vez has sido infiel? ¿Alguna vez has sido soberbio? ¿Has faltado a la caridad? ¿Has despreciado a alguien? ¿Alguna vez no has ido a misa? ¿Alguna vez te has comportado mal en tu vida? Aunque sea una sola vez. Evidentemente deben ser infinidad, pero una sola vez. Acuérdate de esa vez. Esa vez te condena. Por eso te irías al infierno, por toda la eternidad. Hagas lo que hagas. Tus actos no serían capaces de perdonarte, ni de sanar nada, nada. ¿Sabes por qué tienes esperanza? ¿Por qué le has dado de comer a los pobres? No. ¿Por qué has dado una limosnita de vez en cuando por ahí? No. ¿Porque alguna vez has llorado viniendo a la iglesia y te has sentido emocionado? No. ¿Porque has prendido tu vela y has creído que los arcángeles te van a visitar? No. ¿Sabes por qué puedes tener esperanza? Por una sola razón. Porque en esa cruz, la sábana santa mostró que había una persona que tenía 50 huecos de clavos en la cabeza, que tenía el pómulo destruido, las rodillas destrozadas, las palmas y los pies traspasados por unos clavos de 18 centímetros de alto y de 1 centímetro de ancho. Tenía 600 heridas en el cuerpo y más de 120 azotes que habían desgarrado la carne por dentro y se la habían sacado. Tenía el tabique desviado. Tenía el hombro derecho casi molido. ¿Sabes por qué tú puedes tener esperanza?
porque Él es el único que podía subirse a esa cruz. Nadie más. Mahoma, Alá, Moisés, el pastor metodista, nadie podía hacer nada. Nadie. Solo Jesucristo. Y la cruz muestra tres verdades. Primero, lo dramático del pecado. Y no del pecado de Abimael Guzmán. Tu pecado. El pecado que puede haber tenido el papa, el obispo, el cardenal, el cura, la monja, el religioso y tú. Eso muestra la cruz. Así que no miremos a otro lado. No digamos, este se va al infierno, porque tú y yo nos podemos ir al infierno por un solo pecado. Y lo que te justifica no es que el otro sea más malo a los ojos del mundo. Porque hoy día denunciamos los pecados que nos gustan y ocultamos lo que no nos gustan. ¿Dónde está la Iglesia Católica y los obispos para que reclamen el crimen del aborto en este país? O de la ideología de género. ¿Dónde están? Me encantaría ver un obispo en la conferencia episcopal que salga y diga, vamos a pararnos para que no haya aborto. Porque más terrible que cualquier terrorismo es el aborto. Así que no me vengan con hipocresías y dobleces, sobre todo los caviares dentro de la Iglesia Católica, que denuncian lo que les gusta y pasan por agua tibia lo que les conviene. Sí, ese señor fue un monstruo, sí. Y nos habla de que en este país los caviares lavaron el cerebro durante 20 años diciendo que no hubo terrorismo. El terrorismo fue terrible. Y este señor es un criminal, sí. Pero ¿saben qué? Dios quiera que se haya arrepentido y que el Señor lo perdone. Porque la cruz de Cristo es también para Él. Cristo murió para Él, porque murió para ti. Porque sin la cruz de Cristo, ni tú, ni yo, ni ese Señor tendríamos esperanza. Pero la cruz de Cristo muestra que no todo está perdido. Y el único que podía subirse ahí era Jesús. Nadie más. Y por eso hoy la pregunta de Jesús a Pedro y a los discípulos y a nosotros es fundamental. ¿Quién dices que soy yo? Pero hoy la Iglesia lamentablemente no pasa el examen. Porque hablamos del ecologismo, hablamos de dar de comer a los pobres, hablamos de todo menos de Cristo. ¿Lo demás es importante? Sí, pero después. Primero lo primero, después lo que sigue. Porque a mí no me salva regar una planta o cuidar el clima. A mí no me salva darle una moneda a un pobre. A mí me salva la cruz de Cristo. Pero claro, hoy día Jesús, ¿cuántas veces tiene que volverse y decirnos la misma frase? Aléjate de mí, Satanás, le dice a Pedro. Pedro es el Papa. Hoy día Jesús tiene que voltearse donde el Papa y decirle, aléjate de mí, Satanás. Hoy día Jesús tiene que voltearse donde el obispo, donde el cardenal y decirle, aléjate de mí, Satanás. Hoy día tiene que voltearse Jesús donde mí, los curas, los religiosos, las religiosas, ustedes, y decirnos, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque piensan como los hombres y no como Dios. Y Dios no piensa como todas las portadas de los periódicos hoy día. Ni tampoco piensa como los promotores de la teología de la liberación en este país. Ni tampoco piensa como un obispo que promueve el comunismo o que no defiende la Iglesia y los sacramentos. Ni tampoco piensa como un sacerdote que en vez de predicar a Cristo, predica sus propias ideas. Ni tampoco piensa como un laico, casado, soltero, que dice yo vivo el cristianismo a mi manera. Así no piensa Jesús. Y aquí no interesa lo que pienso yo. Aquí no interesa la opinión del Papa. Aquí no interesa el comentario del obispo, del cardenal, del laico. No, interesa la verdad.
La tolerancia no es aceptar la mentira. Yo te puedo escuchar. Eso no quiere decir que tenga que aceptarte. La tolerancia es vivir la verdad. Respetar a todos, sí. Pero eso no quiere decir que tenga que aceptar lo que está mal. Y este país está enfermo. Y miren cómo es de hipócrita este país y los que promueven las cosas. Hoy día salen todos a tirarle bala a este delincuente, sí. Pero defienden, por otro lado, todo lo que este señor ha promovido durante años. El caviar, que es el comunista encaletado, es el que se salió del barco rápido cuando el terrorismo fue desmembrado. Y se hizo dueño de la verdad y reescribió la historia del país, tomando universidades, tomando los ministerios, tomando libros y diciéndole a los jóvenes menores de 30 años que acá hubo una guerra interna. El Museo de la Memoria que está en Miraflores es una mentira total. Es como que yo haga aquí en La Molina un museo sobre las nevadas en Lima y diga, acá nieva en Lima 10 meses al año. No cae nieve nunca. Te están mintiendo, pero les han lavado el cerebro. ¿Cuál es la solución para un país que está enfermo como el nuestro? No es el odio. El comunista nunca cierra las heridas. Siempre las tiene que tener en el cajón para sacarlas cada cierto tiempo. Cada 5 años nos sacan a las esterilizaciones forzadas. Cada 5 años nos sacan a Montesinos. Cada 5 años nos sacan tal y cual historia. ¿Tú podrías vivir tu vida sacando tus dramas cada cierto tiempo y tus heridas? Lo que necesitamos es sanarnos, perdonar, curar y mirar para adelante. Y la ideología no hace eso. El único que hace eso es Jesucristo, que te dice en el confesionario, tus pecados están perdonados. No es que están puestos en paréntesis y un día te los va a volver a sacar, están perdonados, ya no están. Y este país necesita sanarse. Y hoy estamos en el peor camino para sanarnos. ¿Por qué? Porque el mal se vence solo con el bien, no con más mal. Todas las carátulas de los periódicos hoy muestran una cosa. Es el termómetro que muestra la fiebre de este país enfermo y cuya culpa la tiene en gran parte la Iglesia Católica. Porque no hemos predicado a Cristo, sino cualquier cosa. Y la culpa la tiene esa teología de la liberación, que en este país ha hecho y sigue haciendo de manera marxista tanto daño. Así que hoy Jesús vuelve a preguntarnos a nosotros, ¿quién soy yo para ti? ¿Soy la medida de tu vida? ¿O soy un amuleto que tienes en la billetera para sacar cuando te conviene? Pedro le dice, no, eres el Mesías, pero ojo, vas a hacerlo a mi medida. No vas a morir en la cruz, no vas a fracasar, no vas a sufrir, no se van a burlar de ti, no vas a tener el último lugar. ¿Y qué le dice Jesús? Aléjate, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Solo Cristo en la cruz puede salvarnos. Porque ahí en la cruz, en lo terrible de la cruz, se muestra la verdad del pecado, de tu pecado y de mi pecado, no del de Abimael Guzmán. Tu pecado. Acuérdate de aquello que has hecho en algún momento o muchas veces que está mal y que solo tú sabes y que sabes que no tiene justificación y que sabes que no tiene excusa y que sabes que quisieras que los demás no lo sepan. Bueno, eso es la cruz de Cristo. Y lo hace por algo, porque te ama, porque vales para Él el precio de la sangre de su Hijo.
y porque lo que Él promete lo cumple. Por ti y por todos los pecados del mundo. ¿Dónde está el drama? En no creer en Dios, en no confiar en Él y en no hacerle caso. Así que hoy es un día para decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a pasar el examen de esa pregunta. Y esa pregunta no la respondes con tus ideas, con tus estudios, con tu inteligencia. No. Esa pregunta la respondes solo con la gracia de Dios. El pasaje paralelo en San Mateo dice una frase bien bonita, cuando Pedro le responde, tú eres el Mesías, y Jesús le dice, bienaventurado Simón, porque eso no te lo ha dicho nadie de carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Solo la gracia puede transformarte. Pero hay dos opciones: que sigamos siendo un país enfermo, un cristianismo mediocre, doble e hipócrita, que hace lo que le da la gana y que responde mal a la pregunta, o que pensemos y actuemos como Dios y sanemos nuestra vida y la vida de la sociedad. Por eso quédate con esa pregunta, que suene y martille tu corazón. Es Jesús y tú, nadie más, solitos. Y Él te dice, oye, Juan, Pedro, María, Carlos, Roberto, ¿quién soy yo para ti?